En el corazón de Seúl, bajo el peso de un cielo plomizo que amenazaba tormenta, corrí con mi gata Luna en brazos, su cuerpo pequeño temblando contra mi pecho. La clínica veterinaria estaba a solo unas calles, pero cada paso sentía como si el mundo entero se desmoronara bajo mis pies. No podía perderla, no a ella, mi única compañera en una ciudad que a veces me tragaba entera. Entré a la clínica con el corazón en la garganta, el olor a desinfectante y el zumbido de un ventilador llenando el aire. Una recepcionista me indicó una sala al fondo, y allí estaba ella, la doctora Kang So-jin, con su bata blanca impecable y una calma que parecía sostener el caos a raya. Tenía el cabello corto, teñido de un castaño suave, y unos ojos que, aunque profesionales, escondían una chispa de algo más, algo que no supe descifrar en ese momento. Tranquila, déjame verla, dijo con una voz que era un bálsamo, mientras sus manos expertas tomaban a Luna con cuidado. Me quedé allí de pie con las manos temblando y el rostro húmedo por las lágrimas que no había notado derramar. Mi vida en Seúl no había sido fácil desde que me mudé desde Busan hace 3 años. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, atrapada en un ciclo de deadlines y noches solitarias, con Luna como mi única constante. Pero ahora, incluso ella parecía desvanecerse. So-jin examinó a Luna con una concentración que me hipnotizó. Sus movimientos eran precisos, pero había una suavidad en ellos, como si cada gesto estuviera cargado de intención. Me explicó que Luna tenía una infección leve, nada que unos antibióticos no pudieran solucionar. Aliviada, dejé escapar un suspiro que llevaba horas atrapado en mi pecho. Gracias, doctora Kang, murmuré, mi voz apenas audible. Llámame So-jin, respondió con una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco inesperado. ¿Y tú eres? Park Hye-yeon, dije sintiendo el calor subir a mis mejillas. No sabía entonces que esa noche, después de dejar la clínica, algo en mí cambiaría para siempre. Había llevado a Luna buscando salvarla, pero fue So-jin quien, sin saberlo, comenzó a salvarme a mí. La clínica estaba en un barrio tranquilo de Gangnam, rodeada de cafeterías modernas y edificios que brillaban bajo las luces de neón. Mientras esperaba a que So-jin terminara de preparar los medicamentos, me senté en una silla de plástico, observando cómo la lluvia comenzaba a golpear los ventanales. Luna descansaba en su transportador, más tranquila ahora, y yo no podía dejar de mirar a So-jin. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que hablaba con los animales, que me hacía querer saber más de ella. ¿Vives cerca?, preguntó mientras me entregaba una bolsa con los medicamentos. Cerca de Hongdae, respondí, un poco nerviosa. Es un poco caótico, pero me gusta. Hongdae es genial, dijo con una risa suave. Aunque yo prefiero la calma de aquí. ¿Te gusta Seúl? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me preguntaba eso, no realmente. La mayoría asumía que amaba la ciudad porque era joven y vivía en uno de sus barrios más vibrantes. Pero la verdad era que Seúl a veces me hacía sentir como una extraña, atrapada entre la presión de encajar y el deseo de ser yo misma. Es complicada, admití, mirando al suelo. A veces siento que no pertenezco aquí. So-jin me miró con una intensidad que me desarmó. Sus ojos oscuros y profundos parecían ver más allá de mis palabras. A veces el lugar donde pertenecemos no es un sitio, sino una persona, dijo, y aunque sus palabras eran simples, resonaron en mí como un eco que no podía ignorar. No supe qué responder. Me limité a asentir, sintiendo que el aire entre nosotras se volvía más denso, cargado de algo que no podía nombrar. Cuando salí de la clínica, con Luna en brazos y la lluvia empapándome, no podía dejar de pensar en ella. En So-jin. Esa noche en mi pequeño apartamento, mientras Luna dormía acurrucada en mi sofá, me senté frente a mi computadora, intentando trabajar.
Pero mi mente estaba en otra parte. Recordé la forma en que Soo-jin había tocado a Luna, la seguridad en sus manos, la calidez de su voz. Y entonces, sin pensarlo demasiado, busqué la página web de la clínica. Allí estaba su nombre, Dra. Kang Soo-jin, especialista en pequeños animales, graduada de la Universidad Nacional de Seúl. Pero lo que más me llamó la atención fue una foto suya en la sección de nuestro equipo. Sonreía con un cachorro en brazos y su mirada parecía atravesar la pantalla. No sabía entonces que volvería a la clínica al día siguiente, no por Luna, sino por ella. Al día siguiente el cielo de Seúl estaba despejado, pero mi corazón seguía nublado por una mezcla de nervios y expectativa. No tenía ninguna razón lógica para volver a la clínica, pero inventé una: necesitaba más consejos sobre los cuidados de Luna. Era una excusa débil, lo sabía, pero no podía sacarme a Soo-jin de la cabeza. Su voz, sus ojos, la forma en que parecía entender más de lo que yo decía. Cuando llegué, la clínica estaba más concurrida. Un hombre mayor sostenía a un perrito con una pata vendada, y una niña pequeña jugaba con un conejo en una esquina. Soo-jin estaba ocupada atendiendo a un cliente, pero cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara. «Hee-jeon, ¿está todo bien con Luna?», preguntó acercándose mientras se limpiaba las manos con una toalla. «Oh sí, ella está bien», dije sintiéndome torpe. «Solo quería preguntarte un par de cosas sobre sus medicamentos». Ella asintió, pero algo en su mirada me dijo que sabía que mi visita no era solo por Luna. Me llevó a una sala pequeña apartada del bullicio y me pidió que le contara más. No sé cómo, pero terminé hablando de más que los medicamentos. Le conté sobre mi vida en Hongdae, sobre cómo me sentía perdida en una ciudad que todos parecían adorar, sobre cómo Luna había sido mi ancla en los peores momentos. Soo-jin escuchaba con atención, sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos. Había una calma en ella que me hacía querer abrirme, como si pudiera confiarle mis miedos más profundos sin ser juzgada. Seúl puede ser abrumadora, dijo cuando terminé de hablar. Pero también tiene una forma de sorprenderte, de darte cosas que no esperabas. Sus palabras eran simples, pero había una profundidad en ellas que me hizo estremecer. Antes de que pudiera responder, un colega la llamó desde otra sala, y ella se disculpó con una sonrisa. «Vuelve cuando quieras, Hee-jeon», dijo antes de irse. «No solo por Luna». Esa frase se quedó conmigo toda la tarde. Mientras caminaba por las calles de Hongdae, rodeada de artistas callejeros y el aroma a tteokbokki, no podía dejar de pensar en ella. Había algo en Soo-jin que me atraía de una manera que no podía explicar. No era solo su belleza, aunque no podía negarla, su cabello corto, su forma de moverse con confianza, la calidez de su sonrisa. Era algo más profundo, algo que me hacía sentir vista por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, en un impulso, le envié un mensaje a la clínica, agradeciendo por su ayuda y preguntando si podía invitarla a un café como agradecimiento. No esperaba que respondiera tan rápido, pero lo hizo. «Me encantaría, mañana en Hongdae. Conozco un lugar perfecto». Mi corazón dio un salto. No sabía si esto era una cita, una reunión amistosa o algo más, pero no me importaba. Solo sabía que quería volver a verla. Al día siguiente nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de la Universidad de Onjik. El lugar estaba decorado con luces suaves y plantas colgantes, y el aroma a café recién molido llenaba el aire. Soo-jin llegó con una chaqueta ligera y una sonrisa que hizo que todo lo demás en la cafetería desapareciera. Hablamos durante horas. Me contó que había crecido en Incheon, que siempre había amado a los animales, pero que su familia no entendía su pasión por ser veterinaria. Yo le conté sobre mi infancia en Busan,
sobre cómo el arte había sido mi escape de una familia conservadora que nunca entendió mi necesidad de ser diferente. ¿Diferente cómo? Preguntó inclinándose hacia mí, sus ojos brillando con curiosidad. Tragué saliva, sintiendo el peso de la pregunta. No estaba lista para hablar de mi sexualidad, no aún. En Corea ser abiertamente lesbiana no era fácil, y aunque Seúl era más liberal que Busan, seguía siendo un tema delicado. Solo diferente, dije, esquivando su mirada. Ella no insistió, pero algo en su sonrisa me dijo que entendía más de lo que yo estaba dispuesta a decir. Esa noche, mientras volvía a casa, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Soo-jin y yo empezamos a vernos más a menudo, siempre bajo el pretexto de un café o un paseo por Seúl. Cada encuentro era como una danza, un delicado equilibrio entre la amistad y algo más que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Pero cada mirada, cada roce accidental de nuestras manos, hacía que mi corazón latiera más rápido. Una noche, mientras caminábamos por el río Han, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua, Soo-jin se detuvo de repente. Ji-yeon, ¿puedo preguntarte algo?, dijo, su voz más seria de lo habitual. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Alguna vez has sentido que tienes que esconder una parte de ti misma para encajar?, preguntó, mirando el agua en lugar de a mí. Su pregunta me golpeó como una ola. Quise decirle todo, que sí, que había pasado años escondiendo quién era, que había tenido novias en secreto en Busan, que había aprendido a callar mis sentimientos para no ser juzgada. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. En lugar de responder, le pregunté: ¿Y tú? Ella sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Siempre he sido la hija perfecta, la estudiante perfecta, la veterinaria perfecta, dijo. Pero hay cosas que mi familia nunca entendería. Cosas que yo misma he tardado en aceptar. No dijo más, pero no necesitaba hacerlo. Había una conexión entre nosotras, una comprensión silenciosa de lo que significaba vivir en un mundo que no siempre aceptaba quienes éramos. Esa noche, cuando nos despedimos, Soo-jin me abrazó. Fue un abrazo breve pero cálido, y sentí su corazón latiendo contra el mío. Cuando se apartó, sus ojos buscaron los míos, y por un momento pensé que iba a besarme. Pero no lo hizo. Nos vemos pronto, Ji-yeon, dijo, y se alejó bajo la luz de las farolas. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en ella, en lo que podría haber sido ese beso, en lo que significaba la forma en que me miraba. Pero también había miedo. ¿Y si me estaba imaginando cosas? ¿Y si ella no sentía lo mismo? En Corea, las relaciones entre mujeres eran un tema tabú, y aunque Seúl era más abierta, el peso de la tradición seguía siendo una sombra sobre nosotras. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño para un cliente, recibí un mensaje de Soo-jin. Era una foto de un gatito que había llegado a la clínica, con un texto que decía: «Este pequeño me recuerda a Luna. ¿Quieres venir a conocerlo?». No lo pensé dos veces. Tomé mi chaqueta y corrí a la clínica. Cuando llegué, Soo-jin estaba jugando con el gatito, riendo mientras él intentaba atrapar un juguete de plumas. Verla así, tan despreocupada, hizo que mi corazón se derritiera. «Eres buena con ellos», dije, sentándome a su lado. «Es fácil cuando los amas», respondió, mirándome de una manera que hizo que el aire se volviera más denso. Hablamos durante horas, sentadas en el suelo de la clínica, con el gatito durmiendo entre nosotras. Por primera vez me sentí completamente cómoda, como si no tuviera que fingir ser alguien más. Pero también sentía el peso de lo que no estaba diciendo,
de lo que ambas sabíamos pero no nos atrevíamos a admitir. Cuando la clínica cerró, Soo-jin me invitó a su apartamento. Es pequeño pero tengo un buen soju, dijo con una sonrisa traviesa. Acepté aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podía escucharlo. Su apartamento estaba en un edificio modesto en Gangnam, decorado con plantas y fotos de sus viajes. Había una calidez en el lugar que me hizo sentir en casa. Nos sentamos en el suelo con una botella de soju y 2 vasos pequeños. Hablamos, reímos y con cada trago, las barreras entre nosotras parecían desvanecerse. Ji-yeon, dijo de repente su voz baja y seria. ¿Alguna vez has sentido algo que sabes que no deberías, pero no puedes evitarlo? Mi corazón se detuvo. Sabía a qué se refería, pero tenía miedo de responder. En lugar de hablar, tomé su mano. Ella no se apartó. El silencio en el apartamento de Soo-jin era ensordecedor, pero su mano en la mía era un ancla. No sé quién se acercó primero, pero de repente estábamos a centímetros de distancia, nuestros rostros tan cerca que podía sentir su aliento. Sus ojos buscaban los míos, y en ellos vi una mezcla de deseo y miedo que reflejaba el mío. Ji-yeon susurró y antes de que pudiera responder, sus labios se encontraron los míos. Fue un beso suave al principio, tímido, como si ambas temiéramos romper algo frágil. Pero pronto se volvió urgente, desesperado, como si hubiéramos estado conteniendo ese momento durante demasiado tiempo. Mis manos encontraron su rostro y las suyas se deslizaron por mi cintura, atrayéndome más cerca. Cuando nos separamos ambas estábamos sin aliento, mirándonos como si acabáramos de descubrir un secreto que el mundo entero había estado escondiendo. Esto no debería ser tan complicado, ¿verdad? Dijo Soo-jin, con una risa nerviosa. No debería, respondí, aunque sabía que lo era. En Corea, un amor como el nuestro no era algo que se gritara a los 4 vientos. Había riesgos, juicios, miradas que podían cortar más profundo que cualquier cuchillo. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo estábamos nosotras en un pequeño apartamento en Gangnam, con el mundo entero afuera. Pasamos la noche hablando, besándonos, riendo como si hubiéramos encontrado un refugio en medio de una tormenta. Soo-jin me contó sobre su primera novia, una chica que había conocido en la universidad, pero cuya relación había terminado por la presión de sus familias. Yo le conté sobre mis años en Busan, sobre cómo había aprendido a esconderme, a callar mis sentimientos para sobrevivir. Es agotador, ¿no? Dijo apoyando su cabeza en mi hombro. Tener que fingir todo el tiempo. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Pero también sentía algo nuevo, la certeza de que con Soo-jin no tenía que fingir. Los días siguientes fueron un sueño. Nos veíamos cada vez que podíamos, robándonos momentos en cafeterías, parques o en la clínica después de que cerrara. Cada encuentro era una mezcla de alegría y miedo, porque sabíamos que lo nuestro era frágil, vulnerable a un mundo que no siempre entendía. Una tarde, mientras paseábamos por Myeongdong, una amiga de Soo-jin nos vio tomadas de la mano. Su expresión cambió y aunque no dijo nada, la incomodidad en su rostro fue suficiente para que soltáramos nuestras manos al instante. Esto va a ser difícil, ¿verdad? Dije, mi voz temblando. Soo-jin tomó mi mano de nuevo, esta vez con más fuerza. Vale la pena, respondió, y su sonrisa me dio el coraje que necesitaba para seguir adelante. Pero el mundo no siempre era tan amable como sus palabras. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante pequeño, escuché a un grupo de hombres en la mesa de al lado murmurar algo sobre nosotras. No entendí todo, pero palabras como anormal y vergonzoso llegaron a mis oídos como dagas. Soo-jin fingió no escuchar,
pero vi el dolor en sus ojos. Cuando salimos del restaurante me tomó de la mano y me llevó a un callejón tranquilo. No dejes que nos definan, Ji-yeon, dijo su voz firme pero cargada de emoción. Lo que sentimos es real, y nadie puede quitarnos eso. Quise creerle, pero el miedo seguía allí, como una sombra que no podía ignorar. A medida que nuestra relación crecía, también lo hacían los desafíos. Mi familia en Busan comenzó a hacer preguntas. Mi madre, siempre preocupada por mi vida amorosa, insistía en presentarme a hombres buenos de su iglesia. Cada llamada era una lucha para esquivar sus preguntas sin mentir, pero también sin revelar la verdad. Soo-jin, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Su familia era tradicional, y aunque nunca habían hablado abiertamente de su orientación, sabía que no lo aceptarían. Una noche, mientras estábamos en su apartamento, me contó que su madre había encontrado una foto nuestra en su teléfono. No dijo nada, pero su mirada, Soo-jin, se estremeció. Fue como si me hubiera borrado de su vida en ese momento. La abracé tratando de darle el consuelo que yo misma necesitaba. Pero la realidad era que nuestro amor, aunque hermoso, venía con un precio. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto, recibí una llamada de la clínica. Era Soo-jin, pero su voz sonaba diferente, tensa. Ji-yeon, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo. Corrí a la clínica, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, Soo-jin estaba en su oficina, con el rostro pálido. Mi hermano lo sabe, dijo sin rodeos. Alguien en la clínica me vio contigo y se lo contó. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Qué dijo? Que estoy avergonzando a la familia. Que debería pensar en mi futuro, en lo que la gente dirá. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. No voy a dejar que me controlen, Ji-yeon. Pero no sé cómo manejar esto. Tomé su mano, sintiendo su calor contra mi piel fría. Lo enfrentaremos juntas, dije, aunque no estaba segura de cómo. Esa noche decidimos tomarnos un tiempo para pensar. No era una ruptura, pero era una pausa, un espacio para procesar lo que estaba en juego. Volví a mi apartamento donde Luna me recibió con un maullido suave. La tomé en brazos, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Los días siguientes fueron un infierno. Sin Soo-jin, el mundo parecía más gris, más vacío. Intenté enfocarme en mi trabajo, pero cada diseño que hacía me recordaba a ella, los colores cálidos de su sonrisa, las líneas suaves de sus manos. Una noche, mientras miraba una vieja foto nuestra en mi teléfono, tomé una decisión. No iba a dejar que el miedo me quitara lo que más quería. Llamé a Soo-jin y le pedí que nos encontráramos en el río An, en el mismo lugar donde casi nos besamos por primera vez. Cuando llegué, ella ya estaba allí, mirando el agua con una expresión que rompía el corazón. Soo-jin, dije, mi voz temblando. No quiero esconderme más. No quiero perderte. Ella se giró y antes de que pudiera decir algo me besó. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que no habíamos dicho en esos días separados. Te amo, Ji-yeon, susurró contra mis labios. Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Esas 3 palabras cambiaron todo. Por primera vez sentí que el amor que compartíamos con Soo-jin era más grande que el miedo, más grande que las miradas de desaprobación, más grande que las expectativas de una sociedad que no siempre entendía. Pero el camino no sería fácil, y ambas lo sabíamos. Decidimos ser más abiertas, al menos en los espacios donde nos sentíamos seguras.
En Hongdae, donde la juventud y la creatividad reinaban, encontramos un refugio. Nos tomábamos de la mano en las calles llenas de artistas, nos besábamos en los callejones iluminados por luces de neón, y por un momento, el mundo parecía aceptarnos. Pero la realidad siempre encontraba una forma de colarse. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante, un grupo de mujeres mayores nos miró con desprecio. Una de ellas murmuró algo sobre pecado, mientras pasaba por nuestra mesa. Soo-jin apretó mi mano bajo la mesa, pero vi el dolor en sus ojos. No dejes que te afecte, dijo aunque su voz temblaba. No pueden quitarnos esto. Quise creerle, pero las palabras de esas mujeres se clavaron en mí como espinas. Esa noche en mi apartamento me derrumbé. Lloré en los brazos de Soo-jin, confesándole cuánto miedo tenía de perderla, de perdernos. No voy a ir a ninguna parte, prometió besando mi frente. Pero tenemos que ser fuertes, Hyeon. Por nosotras. Esas palabras me dieron el coraje para enfrentar lo que venía. Decidí hablar con mi familia. No podía seguir escondiéndome, no cuando Soo-jin significaba tanto para mí. Llamé a mi madre y con el corazón en la mano, le conté la verdad. Le hablé de Soo-jin, de nuestro amor, de cómo ella me hacía sentir completa. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Hyeon, esto no es lo que quería para ti, dijo finalmente su voz fría. ¿Qué dirá la gente? Sus palabras dolieron, pero no me sorprendieron. Sabía que no sería fácil. No vivo para la gente, mamá, respondí. Vivo para mí. Y para ella. Colgué antes de que pudiera responder. No estaba lista para escuchar más. Pero cuando miré a Soo-jin, que estaba a mi lado, supe que había hecho lo correcto. Ella también enfrentó a su familia. Su hermano fue el más duro, acusándola de traicionar sus valores. Pero su padre, sorprendentemente, fue más comprensivo. No entiendo, Soo-jin, dijo. Pero quiero que seas feliz. Esas palabras, aunque pequeñas, fueron un rayo de esperanza. A medida que los meses pasaron, encontramos un equilibrio. No éramos perfectas y el mundo no siempre era amable, pero teníamos la una a la otra. Luna, completamente recuperada, se convirtió en nuestra pequeña cómplice, siempre acurrucándose entre nosotras cuando veíamos películas o compartíamos una botella de soju. Un año después todo había cambiado y sin embargo todo seguía igual. Seúl seguía siendo una ciudad vibrante y caótica, llena de luces y sombras. Pero ahora, cuando caminaba por sus calles, no me sentía sola. Soo-jin estaba a mi lado, su mano en la mía, su risa llenando los espacios vacíos de mi corazón. No todo fue fácil. Hubo días en que las miradas de extraños nos herían, momentos en que la presión de nuestras familias nos hacía dudar. Pero cada vez que miraba a Soo-jin, recordaba por qué valía la pena. Una noche, mientras celebrábamos nuestro primer aniversario en una pequeña cafetería en Hongdae, Soo-jin sacó una caja pequeña de su bolso. Dentro había un anillo sencillo, de plata, con un pequeño grabado en forma de luna. No es una propuesta, dijo con una sonrisa tímida. Todavía no. Pero es una promesa. De que siempre estaremos juntas sin importar qué. Lágrimas llenaron mis ojos mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Te amo, Soo-jin, dije, mi voz quebrándose. Y yo a ti, Hyeon, respondió, inclinándose para besarme. Esa noche, mientras volvíamos a casa con Luna en su transportador, sentí que por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde debía estar. El mundo podía juzgarnos, podía intentar hacernos pequeñas, pero nuestro amor era más grande que todo eso.
La veterinaria había dicho que mi gata estaba bien, pero fue Soo-jin quien me enseñó que yo también podía estarlo. En sus brazos encontré no solo amor, sino también la fuerza para ser yo misma, sin miedo, sin vergüenza. Y mientras las luces de Seúl brillaban a nuestro alrededor, supe que pase lo que pase, siempre tendríamos la una a la otra.